Radar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Conversando con Cristina. Con la tata Cristina. Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos. Qué gusto de volverlos y volverlas a saludar, ¿verdad? En esta tarde maravillosa, porque se ha portado muy bien el clima con nosotros, así que tenemos que estar agradecidos de ello. Y darle la bienvenida a este programa, víspera de la Semana Santa, donde tenemos que guardar cierta espiritualidad, también estar un poco más en calma, porque necesitamos esa paz interna, necesitamos también la paz externa. Entonces, para eso, hoy día estoy con un muy buen panel de conversación, ¿eh? Estoy conectada hoy día con la hermana Araceli, que ella es franciscana allá de la localidad de Curimón, a quien le doy la bienvenida, la saludo con mucho cariño. Araceli, qué gusto de que estés hoy día conversando conmigo. Gracias, muchas gracias, Cristina. Gracias por esta invitación también y por darme esta oportunidad de poder recordar a ese sur tan bello como es Punta Arenas, que tanto lo quiero y quiero a toda la gente por allí. Muchas gracias y bueno, aquí estoy para que charlemos un poco. Así es, pues Araceli, también ya estamos como claras de que tú has estado aquí en esta localidad, has vivido un tiempo y siempre vienes a acompañar aquí especialmente a los adultos mayores de la Capilla San Francisco, así que es un gusto poderte saludar. Y también con la profesora de religión, Paola Oyarzún, que igual ella me acompaña cada vez que yo le solicito, porque, bueno, ustedes son las especialistas en esta temática que hoy día vamos a conversar, que se refiere justamente a ese sentido que tiene la celebración de Semana Santa. Estos días que no es un día cualquiera, no es un feriado que va a pasar desapercibido, sino que tiene un sentido, tiene una mística, y es importante que hoy día la recordemos y podamos entregar a lo mejor un poco más de información a nuestros oyentes y televidentes. Así que, chiquilla, bienvenida, Paola, también, qué gusto de volverte a saludar. Bueno, muchas gracias. Siempre es una alegría compartir con la gente que está conectada, ¿no es cierto?, Radio Polar. Y bueno, aquí estamos para ayudar en lo que se pueda y tratar en lo posible de que esta semana, ¿no es cierto?, que comenzó con el Domingo de Ramos, que todo ahora es distinto por la situación que estamos viviendo, nos ayude a fomentar más el sentido de familia. Creo que el Señor nos hace un llamado importante en este tiempo a vivir en familia, en comunión, ayudar a los que necesitan, estar ahí conectado con la familia. Yo creo que hay un dicho que dice: la caridad comienza por casa, y la casa está nuestra familia. Ahí es donde tenemos que predicar primero, predicar la alegría, la fraternidad, el cariño, todo eso que conlleva una familia, que es el único testimonio y la mejor herencia para nuestros hijos. Así es, Muchas Paola. gracias. No me cabe ninguna duda que es como el pilar fundamental del desarrollo, no solo del niño o la niña, sino de toda una sociedad y de un país. Oye, pero chiquilla, esta Semana Santa es una fiesta cristiana. Es cristiana porque estamos, ¿no es cierto?, celebrando los últimos momentos de Cristo, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, por eso es una fiesta cristiana. Si hoy día ustedes tuviesen que comentarle a nuestros auditores y televidentes cuáles son, digamos, los principales episodios, los principales ritos o las principales actividades que se realizan en esta fiesta cristiana, me agradaría mucho que lo pudiéramos comentar. ¿Araceli?
La Araceli está con su micrófono apagado, su audio. El micrófono está apagado, Araceli. Ahí nos debe estar escuchando, así que... Ahora. Ahí, ahora, por ahí vamos. Sí, ¿cierto? Sí. Estamos en la semana más grande de la historia, la más grande del año, es la Semana Santa. Es la semana en que realmente, como decías, la semana de los cristianos, porque somos los cristianos los que estamos celebrando estos misterios de fe, porque son misterios de fe, que comienzan, como lo decía Paola, con el Domingo de Ramos. Cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén, recordemos, y lo que nos dice la palabra de Dios, él entra triunfante, o sea, no entra triunfante, entra montado en un burro, ¿no? Pero el pueblo lo aclama, El pueblo dice que tenían sus vestidos, hojas y ramas y flores por todo el camino, que es el gran misterio, que ese mismo pueblo que lo aclama, ¿no? Que en un buen trayecto de Jerusalén, para la entrada a Jerusalén, ese mismo pueblo, 4 días después, le está gritando, crucifícalo. Por eso es un misterio tan grande, ¿no? Y es ahí donde empieza pues esa Semana Santa, porque con ese domingo es como si ya Jesús anunciara algo, ¿no? Lo aclaman días, pero no es Mesías, ni es el rey del trono de los grandes reyes, su trono va a ser la cruz. Y ese es el misterio grande, su trono va a ser la cruz. Por eso el Papa lo decía justamente el Domingo de Ramos, él avisaba y decía que en esa liturgia que esto para nosotros suscita como muchos sentimientos de asombro, ¿no? Porque pasamos como de esa alegría que supone ver a Jesús entrar a Jerusalén al dolor de verlo condenado después a muerte y crucificado. Entonces es el asombro, es como llegar a este sentimiento de dolor que implica una familia que hoy su hijo, por ejemplo, puede estar pues triunfante, pero mañana a lo mejor, ¿qué le pasó? Puede morir porque puede una bala, porque pueden asesinarlo, entonces pasa de la alegría al dolor. Eso es lo que está pasando y es lo que nos preparó o nos preparaba toda esta semana para el día de hoy, ¿no? Oye, las lecturas todas se encaminan en lo mismo. En lo mismo, claro. Oye, Paulita, el Domingo Ramos, que es cuando se inicia, porque es como una semana de fiesta cristiana, pero el Domingo Ramos, ¿qué es lo que específicamente simboliza? Bueno, el Domingo Ramos simboliza, en el fondo, todo esto son mensajes transversales, ¿eh? La Biblia dice que Jesús, ¿no es cierto?, entra a Jerusalén montado en un burrito, ¿no es cierto?, y la gente le gritaba, Hosana, Hosana, ¿no es cierto?, viva el Rey de Reyes, y a los 4 días lo estaban crucificando. Es un poco ver también el testimonio de lo que nos pasa acá, a todas las personas en la vida, ¿no? El Señor se hace presente, se manifiesta muchas veces de distintas maneras. Yo siempre he reflexionado mucho. Una persona hace mucho tiempo me dijo a mí, los tiempos, uno le pide a Dios, pero los tiempos de Dios no son los tiempos de uno, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo esto de que el Señor en su humildad, ¿no es cierto?, porque Él podía haber entrado, ¿no es cierto?, lleno de oro, de carruaje era un rey, Sin embargo, montado en un burrito, Él entró a Jerusalén, la gente lo alababa, lo seguía, y después, bueno, pasó todo esto de la Semana Santa, lo que celebramos hoy día, ¿no es cierto?, un Jueves Santo en que el Señor se reunió con sus discípulos a celebrar la fiesta de la Pascua, ¿va?, de la celebración de los panes ácimos, que eran panes sin levadura. Este ritual de los panes sin levadura se hacía en recuerdo al tiempo de la esclavitud, ¿ah? Como no había abundancia y la gente en la esclavitud pasó
mucho dolor, mucha necesidad, entonces se hacían solamente panes de harina con agua, ¿ah? Y por eso también la hostia se hace con harina y agua, que es un pan ácimo, ¿ah? Eso nos muestra, ¿no es cierto? Bueno, la Eucaristía es el misterio más grande, yo creo, junto con la resurrección de la vida de Jesús y la vida eucarística que llevamos todos los cristianos, es uno de los más grandes testimonios que nosotros podemos dar al mundo. La Eucaristía está en su esplendor, Jesús ahí, porque es donde Jesús, ¿no es cierto?, tomó el pan, lo tomó, lo partió, y cuando dice lo tomó es porque Jesús nos tiene, Dios nos tiene en sus manos y Él hace con nosotros la historia, ¿no es cierto? Y la entregó a los demás, y ahí nos entrega, donde Dios nos deja libres para tener este libre albedrío del que se habla, ¿no es cierto? Y bueno, el testimonio de esta Semana Santa, lo que entrega, ¿no es cierto?, la liturgia es muy fuerte, porque es un llamado importante, es como el Papa, el Domingo de Ramos, como decía la hermana Araceli, hablaba muy fuerte y decía con estas palabras: se ha hecho más pesado este año por la pandemia, ¿no es cierto? Dice, solicito este domingo, el Papa en el rezo del Ángelus, dice, en el interior de la Basílica, él lo que dijo: hemos entrado en la Semana Santa por segunda vez, vivía en el contexto de la pandemia, dice. El año pasado estábamos más conmocionados, este año estamos más probados y la crisis económica se ha hecho más pesada. Una situación histórica y social. Estamos viviendo una situación histórica muy fuerte con esto de la pandemia y el Papa nos llama a eso, a ayudar a los demás, a convocarnos en familia, a cuidarnos. El mayor testimonio que debe dar un cristiano que cree en Jesús y que lo predica es cuidarse. ¿Y cómo nos cuidamos? Usemos mascarilla, usemos el alcohol gel, mantengamos la distancia, respetemos los aforos, cosas que nos faltan mucho porque ahora tenemos un fin de semana largo y lo más probable es que van a haber fiestas. ¿Ah? Porque de repente, no sé, somos de repente muy incoherentes y decimos el Viernes Santo no comemos carne, ¿no es cierto? Se decía antiguamente y mucha gente lo hace. No comemos carne y comemos tremendos curantos. En el fondo es un día de abstenencia, de cuidarse. De ayuno. Es mucho, sí, pues de ayuno. ¿Ah? Pero el ayuno del cristiano no debe ser dejar de comer. ¿Ah? El ayuno del cristiano es abstenerse de algo, pero es de eso que tú te abstienes, darlo a una persona que lo necesita. Si yo no saco nada con ahorrar, ¿ya? Pero si a mí si yo en vez de comerme 3 panes me voy a comer uno, esos 2 panes prepárelos, párese en la puerta de su casa y regale eso con cariño a alguien que vea en la puerta de su casa. Y va a ser un testimonio más lindo y va a ser una entrega realmente al Señor. Oye, sí, no nos cabe ninguna duda que todo aquello que nosotros podemos dar y dar con cariño nos llena de satisfacción, ¿sí? Nos llena también de alegría interna. Pero esta semana, que es una semana de regocijo, también de tranquilidad, una semana donde vamos a reflexionar sobre nuestra vida interior, sobre nuestra familia. Araceli, tú, ¿qué opinas de esta situación en que a lo mejor puedes tenerlo todo, pero si no tienes una paz interior, es como que no tuvieras nada? Frente a este gran dilema, ¿qué podrías tú contarles a nuestros auditores televidentes? Sí. A ver, esto me hace pensar justamente en lo que decía el Papa el domingo. Decía, el hecho... lo que más sorprende del Señor y de su Pascua, ¿qué es? Decía, es el hecho de que Él llegue a la gloria por el camino de la humillación, ¿no? El triunfo acogiendo el dolor y la muerte que nosotros, rehenes de la admiración y del éxito, evitaríamos. Entonces es eso, ¿no? Esta Pascua nos implica vivir una paz interior, porque podemos ir, y lo vemos en nuestros pueblos como tradición, aquí en Chile menos, lo veo yo, siento que es un pueblo mucho más laico, ¿no? Pero ir a otros países, por ejemplo en Colombia mismo,
las procesiones, por ejemplo, mañana será todo impresionante en las calles, así estemos en pandemia, ¿no? Por el Via Crucis. O hoy mismo, porque hoy es la gran ceremonia de lavado de los pies. Y entonces la gente, antes, ahora los pocos pueden ir, van y piensan que esto es suficiente, pero dentro tal vez no hay esa paz, tal vez estamos enojados con otros. O sea, nos falta la paz espiritual, que es lo más importante, porque no, la Semana Santa, sí, tenemos los ritos que nos ayudan a recordar aquellos momentos, que nos llevan como a vivir ese momento que vivió Jesús. Pero creo que no es lo suficiente. Yo pienso que necesitamos llegar a ser o a vivir esos momentos y a transformar por el Señor. Y ese transformarnos es poder, por ejemplo, pedir perdón. ¿Cuántas familias están enojadas? ¿Cuántos amigos se enojan por nada? ¿Cuántos padres de familia enojados con sus hijos? ¿Cuántos esposos están peleando entre ellos, cierto? Y sin embargo están celebrando la Semana Santa y pueden ir a la Eucaristía y pueden ir a la procesión, pero dentro hay algo que no se está viviendo. Entonces lo que nos pide el Señor ahora, y esta semana sobre todo, el momento que estamos viviendo con esta pandemia, que la vivimos desde nuestra familia, desde nuestras casas, es poder como reconciliarnos con nosotros mismos, poder reconciliarnos con aquellas personas con las que estamos enojados, ¿no? Paola hablaba justamente de esta Semana Santa. Mañana se nos invita y nos dice que tenemos que hacer penitencia no comiendo carne. Y el Papa dice, ya se terminó el ayuno y la abstinencia de carne, porque el ayuno y la abstinencia de carne es poder, decía, abstenerme de palabras que pueden ser palabras hirientes contra mi hermano, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi vecino. Eso es mucho más ayuno, porque nos cuesta más, es poder decirle al otro, perdóname hermano, porque te ofendí. Es poder compartir con el otro lo que yo tengo, y a lo mejor me falta, no lo que me sobra, lo que me falta. Entonces es ese abstenerme. Bueno, como decía Paola también, bueno, me como tanto, mañana voy a comer tantas cosas, pues voy a comer menos, pero eso otro lo voy a compartir con alguien. Entonces, desde eso y el servicio al hermano que lo necesita, a ese anciano que está a mi lado y que a lo mejor está solo. Yo creo que es por ahí, y eso nos lleva a una paz interior muy fuerte. Ese es un tipo de espiritualidad que estamos viviendo y que podemos vivir y que debemos vivir. La espiritualidad nace de dentro, no de fuera, ¿no? Así es. No es de ritos, no es de palabras, es desde dentro, desde mi transformación, desde mi conversión, desde mi servicio al otro, desde no juicio al otro, porque también eso juzgamos, condenamos por cualquier cosa, ¿no? Y no es fácil, claro que no es fácil. Es todo un sacrificio y yo creo que es todo un ayuno y una abstinencia que tenemos que hacer en ese sentido. Oye, chiquilla, la verdad es que esta semana o este fin de semana, ¿cierto? Es una invitación a la reflexión, es una invitación a pensar, bueno, cómo estoy llevando mi vida, cuáles son mis actitudes, cómo controlo mis emociones, cómo me preocupo de solidarizar con el que tiene problemas, y también cómo me abro comunicativamente y afectivamente con aquel que en algún momento a lo mejor no estamos compartiendo las mismas ideas o no tenemos las mismas opiniones. O sea, en conclusión, la Semana Santa es una invitación a vivir en paz, y es una invitación a
mirarse hacia adentro, ¿cierto? Cada uno mirarse hacia adentro y ver cómo está haciendo las cosas, en qué está fallando, qué es lo que está haciendo bien, cuánto está agradeciendo las cosas buenas que le ocurren, porque de repente no somos tampoco muy agradecidos y tenemos que aprender a agradecer, porque lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto?, cada día es agradecer a Dios la posibilidad de permitirnos tener otro día más de vida. Entonces hay que aprovechar esta semana más que para el jolgorio y el hacer a lo mejor un panorama de más diversión o entretención, aprovechar esta semana para la reflexión, para la meditación, para hacer un estudio de su espiritualidad, porque eso lo queremos invitar. Oye, chiquilla, y hablamos de espiritualidad, y hablamos de cristianismo, y hablamos de religión, pero no es lo mismo, todo no es igual, porque la religión y la espiritualidad marcan una diferencia, ¿verdad? Así que también es bueno que le clarifiquemos a nuestros auditores, televidentes, qué significa cada cosa. Nos quedan como 2 minutitos para ir a la tanda, así que a lo mejor rápidamente podríamos decir qué es a qué le llamamos religión, qué es la religión. Sí, sí. Bueno, es que la religión es como todas estas normas que nos dan para poder llegar, ¿no? Son normas, son buenas, que nos acercan a Dios. Pero la espiritualidad, de lo que tú decías, se vive desde dentro. Es una forma de vida, es una actitud de vida, ¿no? Yo puedo ser muy religiosa, yo puedo ser muy religiosa, o sea, cumplir con todos mis deberes, ¿no? Como religiosa en la religión, lo que me dice la religión, pero dentro de mí no hay nada. En cambio, la espiritualidad se vive permanentemente porque se vive de dentro. La espiritualidad está siempre atenta a lo que está pasando en mí, en mi interior, en mi vida, en mis movimientos, lo que siento, los sentimientos que tengo. Todo eso me lleva a vivir una espiritualidad, ¿no? La espiritualidad de la misión, de la entrega al otro. No es solamente desde la religión. Sí, la religión y lo religioso me dice amar a Dios como sobre todas las cosas, eso. Pero yo puedo saber eso, ¿no? Pero lo practico, lo vivo. Pero no lo vive, no claro. Lo vivo, exactamente. ¿Cómo vivo desde dentro yo esa amar a Dios y amar al prójimo? ¿Cómo lo vivo? ¿No? Así. Porque la espiritualidad... Es importante eso, Araceli, tenerlo claro, porque hay gente que vive, ¿no es cierto?, con los rituales y con todas estas normas o todos estos dogmas que le impone o que lo invita a participar una religión determinada, pero espiritualmente nada de lo que en algún momento predican o están practicando lo llevan, ¿no es cierto?, lo tienen como parte de su actitud de vida. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia, ¿cierto? Exactamente. Oye, chiquilla, ya no tenemos que ir a la pausa, pero ya vamos a regresar porque es importante seguir hablando de esto. Así que nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos nuevamente con ustedes. Gracias.